El manual de reglas de la policía moderna es, increíblemente turbio. Porque resulta que la mejor manera de atrapar a un terrorista internacional que planea un ataque masivo, a veces es, darle una multa por conducir con una luz rota. Suena una broma, totalmente. Pero es literalmente la realidad operativa de nuestros días. Y por eso, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nuestra misión es explorar una montaña de fuentes académicas e informes de seguridad para desempacar un dilema monumental. Un choque que está cambiando la forma en que funcionan nuestras ciudades. Un choque muy real, sí. Exacto. Porque por un lado, tenemos el patrullaje de toda la vida, o sea, el oficial que conoce a los dueños de las tiendas, que asiste en un accidente de tráfico, que detiene un robo menor. Ajá. Pero por el otro lado, tenemos las exigencias oscuras y, digamos, secretas, de cazar amenazas invisibles antes de que ocurran. Es un choque total entre lo visible y lo invisible, y afecta directamente cómo se siente caminar por nuestra propia calle. Totalmente de acuerdo. Y para entender ese choque, primero tenemos que separar dos mundos que a menudo confundimos. En la jerga operativa, las fuentes hablan de la baja policía y la alta policía. Y digo, la baja policía no significa que sea de menor calidad o algo así. Claro, no es un término despectivo. Exacto. Se refiere a la policía cotidiana, es reactiva y es muy visible. Ocurre un crimen, digamos, una ventana rota o un asalto en la calle, y la patrulla llega, investiga y tranquiliza a la comunidad. El enfoque está puramente en microdelitos. Y el otro extremo, imagino, sería la alta policía, que es lo que vemos en las películas de espionaje. Diste en el clavo. La alta policía no busca lidiar con el individuo que robó una billetera. Su objetivo es proteger al Estado y a la sociedad entera de macroamenazas. O sea, cosas mucho más grandes. Sí, estamos hablando de subversión, espionaje, terrorismo. Y su naturaleza es completamente distinta. Opera en secreto, recopila inteligencia de forma encubierta y, lo más importante, su objetivo no es reaccionar al delito, sino prevenirlo a toda costa. Tiene mucho sentido. Pero, me pregunto cuándo fue que estos dos mundos colisionaron de manera tan drástica. Porque hoy en día vemos a policías locales en nuestras ciudades que parecen estar operando en ese nivel de alta policía. Lo fascinante aquí es que el punto de quiebre indiscutible fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esa mañana cambió para siempre lo que el Estado le exige a sus fuerzas del orden. Claro, el mundo entero cambió ese día. Y la doctrina policial también. Porque antes de eso, si había un ataque, la policía llegaba a investigar y atrapar a los culpables. Pero después de la caída de las Torres Gemelas, esa doctrina reactiva se consideró, un fracaso inaceptable. Ya no era suficiente llegar después de la explosión. Exactamente. El mandato pasó a ser puramente preventivo. De repente, a las agencias locales se les dijo que ya no bastaba con responder al daño. Se les exigió, predecir el futuro y desarticular los complots antes de que se materializaran. Pero, imagina el nivel de exigencia que eso representa para un oficial normal. Porque, vamos a desempacar esto. Según la investigación de Bailey y Weisbord que estuvimos revisando, el contraterrorismo policial abarca 10 formas distintas de actividad. No es solo poner un par de micrófonos ocultos. Es un abanico gigantesco. Sí, estamos hablando de detección encubierta, desarticulación de complots, hacer análisis de riesgos en la ciudad, proteger o endurecer objetivos vulnerables. Movilizar a la comunidad también, claro. Exacto. Movilizar a la comunidad, proteger a personas clave, proteger infraestructura, asistir en emergencias, incluso mantener el orden si ocurre un ataque, mitigar daños y hacer la investigación criminal. 10 cosas. Exigirle todo eso a una policía local es como pedirle a una clínica de barrio que realice neurocirugía de vanguardia en la sala de espera. Es una analogía muy buena, porque estructuralmente no están diseñados para eso. Y las fuentes nos muestran cómo los países manejan este dilema de formas muy distintas. Hay países con sistemas puramente centralizados, como Suecia. Ajá, donde todo se maneja desde arriba. Sí, allí el contraterrorismo recae casi exclusivamente en una agencia nacional especializada, que es la SAPO. El policía de la calle hace su trabajo comunitario y la agencia nacional hace el suyo. Pero luego tiene sistemas descentralizados, como Estados Unidos. Que es un rompecabezas
Enorme. Totalmente. Allí no hay una Policía Nacional unificada, sino una mezcla compleja de más de 17,000 fuerzas policiales, estatales y locales, independientes. Y ahí es donde, digo, la matemática simplemente no cuadra. Hay un dato en los reportes que me dejó frío. El Departamento de Policía promedio en Estados Unidos tiene solamente 42 oficiales juramentados. 42. Es poquísimo. Es poquísimo. Con ese número apenas tiene suficiente personal para organizar el tráfico durante el desfile escolar del domingo. Si 3 oficiales se enferman, es un caos logístico. Entonces, ¿cómo se supone que estas agencias tan pequeñas manejen las demandas especializadas de contraterrorismo? ¿Cómo interceptan células internacionales? Pues la respuesta corta es que no pueden. Las agencias pequeñas simplemente no tienen la capacidad para realizar recolección y análisis de inteligencia de alto nivel. Así que terminan dependiendo de fuentes federales. Se crean asociaciones, como las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo que impulsó el FBI. Claro, para compartir información y recursos. Exacto. Pero las fuentes señalan que esto tiene un efecto secundario muy peligroso. Y tiene que ver con los fondos federales para contraterrorismo. Ah, el dinero. Siempre es el dinero. Sí. Llega el dinero federal, que es un gran incentivo, pero viene con la presión de enfocarse en misiones de alta policía. Y si no se gestiona adecuadamente, esto puede presionar a estas agencias pequeñas a descuidar por completo la seguridad local rutinaria. Pero a ver, voy a ser de abogado del diablo por un segundo. Si la amenaza es verdaderamente global, si estamos hablando de grupos que pueden causar eventos catastróficos, ¿no queremos que los policías locales intenten ser una especie de espías? ¿Suena un poco contraproducente decirles que ignoren eso? Es una duda súper válida. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la investigación. La respuesta de las fuentes es muy sorprendente. Nos dicen que la mejor herramienta de contraterrorismo que tienen las fuerzas regulares no es intentar hacer alta policía. ¿Ah, no? No, es ser excelentes en la baja policía. O sea, las operaciones estándar siguen siendo un multiplicador de fuerza crítico. Wow. Y de hecho, los ejemplos concretos que encontramos respaldan esto de una manera escalofriante. Porque el trabajo policial rutinario ha identificado amenazas inmensas. Piensen en Timothy McVeigh, el hombre detrás del atentado en Oklahoma City. Un caso clásico. Sí. Mientras las agencias federales buscaban a los responsables, McVeigh fue arrestado por un policía estatal de Michigan simplemente porque su vehículo tenía una placa inválida. Una parada de tráfico común y corriente antes de que lo procesaran por el atentado. Y no es un caso aislado. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el mismo patrón antes del 11 de septiembre. Totalmente. Mohamed Atta, el líder de los secuestradores, recibió una multa en Florida por conducir sin licencia meses antes de los ataques. Y Ziad Jarrah, que ya estaba en una lista de vigilancia de la CIA, fue detenido por exceso de velocidad en Maryland apenas 2 días antes de los ataques. 2 días. Imagínate si esa interacción de baja policía hubiera estado mejor conectada con la inteligencia. Cambiaba la historia. Y también en Israel, las fuentes documentan cómo una patrulla regular en Jerusalén notó a un individuo sospechoso en la calle. Lo detuvieron para una revisión estándar y ¡bam! Encontraron un artefacto explosivo en su bolso. Nada de espionaje satelital, solo patrullaje. Y la razón de esto es puramente numérica y logística. Piensa que hay unos 700,000 oficiales de policía en Estados Unidos, comparados con solo unos 2,200 agentes del FBI dedicados directamente al terrorismo. Es una diferencia abismal. Abismal. La baja policía permite un nivel de observación masivo. Los oficiales de calle analizan patrones de delitos comunes, como, robo de explosivos, uso de identidades falsas, y tienen asociaciones estratégicas con líderes empresariales locales y seguridad privada. Claro, la proximidad lo es todo. La policía comunitaria permite recopilar información valiosa en vecindarios diversos sin tener que recurrir a la vigilancia agresiva. O sea, el gerente del banco local o el dueño del motel te van a contar si ven algo raro, porque confían en ti. Siempre y cuando existan estrategias transparentes de participación comunitaria. Pero, y este es un gran pero, la tendencia actual está empujando los recursos justamente hacia la alta policía. Y esto nos lleva a dudar de los riesgos. ¿Qué sucede cuando los oficiales de la calle cambian su mentalidad de servir y proteger a vigilar y sospechar?
Esa es la sombra oscura de todo esto. Actividades tradicionales. Y lo más grave, se erosiona la legitimidad local. Arruinas la confianza del público si asocian a la policía comunitaria con operaciones encubiertas. El oficial, psicológica y operativamente, deja de ver al ciudadano como un cliente a quien ayudar. Y lo empieza a ver como un sospechoso a quien vigilar, lo cual destruye el puente de comunicación. Si el vecino cree que lo estás espiando, jamás te va a reportar la actividad sospechosa en la casa de al lado. Exactamente. Pero si miramos hacia atrás, la historia nos demuestra que esto no es un problema nuevo. Quienes nos escuchan y conocen un poco de historia recordarán que esto ya ha pasado. Los textos mencionan el temor rojo o el Red Scare entre 1919 y 1920. Las famosas redadas de Palmer. ¿Sí? Bajo el pánico, usaron inteligencia para hacer redadas masivas basadas en ideología. Y luego está el programa COINTELPRO del FBI entre los 50 y los 60. Que es el ejemplo de manual de lo que sale mal. Totalmente. Bajo el pretexto de buscar su versión real, terminaron apuntando al movimiento de derechos civiles y a otros grupos de disidencia pacífica. Y es importante aclarar esto de manera completamente imparcial. No se trata de tomar partido político, sino de analizar la operatividad. Estas tácticas de vigilancia de la Guerra Fría y del pasado demuestran un patrón histórico innegable. ¿Cuál sería ese patrón? Que la alta policía, al tener que operar en secreto por su propia naturaleza, es extremadamente difícil de controlar. A menudo bordea la violación de los derechos civiles y las libertades constitucionales. Y esto, por supuesto, informa todas las preocupaciones actuales que tenemos sobre la vigilancia masiva o leyes de retención indefinida como la Patriot Act después del 11 de septiembre. Claro, el secreto es incompatible con la rendición de cuentas. Y eso me hace pensar en cómo las democracias modernas manejan este dilema hoy en día. Porque para comprender cómo equilibran la eficacia encubierta con las libertades civiles, tenemos que mirar cómo la historia filtra estas decisiones a nivel nacional. Las normas sociales juegan un papel gigantesco aquí. Sí, hay un análisis muy bueno de Folia en las fuentes que contrasta a Francia y al Reino Unido. Muestra realidades completamente opuestas basadas en pasados traumáticos. Por ejemplo, Francia está muy marcada por el trauma de la Guerra de Argelia. Un conflicto brutal. Brutal. Y eso desarrolló en la sociedad un consenso normativo de la seguridad ante todo. El texto detalla cómo en la década de los 90, Francia realizó arrestos masivos ante amenazas extremistas. Hubo algo llamado la Operación Crisantemo en el 94. Ajá, lo recuerdo. Interrogaron a 110 personas y arrestaron a 88. Pero la cosa es que lo hicieron con muy escasa inteligencia previa. O sea, no sabían bien a quién buscaban. Un oficial francés llegó a decirle al periódico Le Monde que esto era simplemente para, cito, darle una buena patada al hormiguero. ¡Qué locura! Y la sociedad francesa en general lo toleró en ese momento, por su marco normativo. Pero si cruzas el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido, el panorama es otro. Sí, ahí eso sería impensable. Impensable. Porque el Reino Unido está marcado por el conflicto en Irlanda del Norte. Allí, el internamiento masivo resultó contraproducente, alimentó a la insurgencia. Por lo tanto, hoy en día el Reino Unido exige estricta proporcionalidad. O sea, no pueden simplemente patear el hormiguero. Para nada. Las fuerzas británicas enfrentan un escrutinio mediático súper intenso. Un ex jefe antiterrorista, Peter Clark, enfatizaba cómo los medios destruyen la reputación policial si exageran las amenazas sin pruebas sólidas. Esto limita drásticamente las expediciones de pesca o las redadas masivas indiscriminadas. Tienen que ir sobre seguro. Es fascinante ver cómo la misma amenaza genera reacciones tan distintas. Y esto nos lleva a un tercer caso que creo que plantea una pregunta importante sobre cómo hacer las cosas bien. El caso de España y ETA. Ese es un ejemplo brillante de evolución estratégica. Así es. Porque durante años había atentados, perseguían al comando, lo atrapaban, pero la estructura de ETA seguía intacta. Hasta que en 1998 las fuerzas de seguridad cambiaron su estrategia. Pero no para hacer redadas indiscriminadas como en Francia. Exacto. Cambiaron para perseguir legalmente al entorno político y de apoyo financiero de ETA. Usaron a la Guardia Civil y la inteligencia, sí, pero no para arrestar a los ciegos, sino para armar expedientes sólidos.
como la ilegalización de partidos fachada y el famoso sumario 1898. O sea, no descuidaron las investigaciones del grupo en sí, pero atacaron el oxígeno que los mantenía vivos. Mediante la ley. Y eso creó un conflicto interno en ETA y un colapso logístico que finalmente precipitó su final. Todo dentro de los márgenes del Estado de Derecho. Y fíjate cómo esto conecta con lo que hablábamos de los oficiales locales. Porque, todas estas presiones, ya sean mediáticas, legales o comunitarias, recaen sobre el oficial de primera línea. La presión debe ser inmensa. Ellos absorben todas estas expectativas, sienten el peso de tener que equilibrar el patrullaje diario de su comunidad y ser el vecino amable, con mandatos secretos o tácticas severas que a veces la sociedad les demanda para evitar un ataque, pero que al mismo tiempo critica duramente si algo sale mal en un video. Es caminar sobre una cuerda floja. Todo el tiempo. Tienen que balancear la rutina diaria con deberes de inteligencia secretos que a menudo chocan entre sí. Entonces, si miramos toda esta evidencia, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si sintetizamos los puntos clave, la lucha moderna contra las amenazas requiere inteligencia avanzada, sin duda. Pero desplazar el peso de la alta policía hacia los oficiales locales puede destruir la confianza pública. Las fuentes confirman que enfocar a los policías de primera línea en sus operaciones estándar es, de hecho, la estrategia más eficaz a largo plazo. Y el punto crítico aquí es el papel del ciudadano. Mantener la confianza del público y la participación de la sociedad civil es la única forma de garantizar la colaboración. Es una cadena. Sí, porque sin confianza no hay información. Nadie te va a decir si ven algo raro. Y sin información, la inteligencia fracasa por completo. Y esto me lleva a un último pensamiento provocador, algo para que la audiencia mastique un poco por su cuenta. Si la historia demuestra que empujar a la policía comunitaria hacia labores de espionaje socava la confianza que hace posible su trabajo, ¿llegará el momento en que las tecnologías emergentes nos liberen de este problema? ¿Te refieres a las ciudades inteligentes? Exacto. El Big Data, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial. Si el oficial humano pierde la confianza por hacer alta policía, harán que las cámaras y los algoritmos asuman por completo esa función en el futuro. Tal vez eso libere al oficial humano para volver a ser el policía amigable de barrio. Pero el costo sería que toda la ciudad, los semáforos, los autobuses, se conviertan en un agente de vigilancia silencioso. Es el gran dilema del futuro. Seguridad absoluta a cambio de estar siempre bajo la lupa invisible. Un tema que da para muchísimo más. Les agradecemos infinitamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Los invitamos a seguir cuestionando la información que consumen diariamente y a observar con otros ojos cómo funciona la seguridad en sus propias calles. Hasta la próxima.